El sol está calentando a más de 60 grados centígrados. El suelo, el piso sobre el que caminan, parece arder, parece una plancha hirviendo. El viento, el aire que se encuentra en la zona es un vapor caliente que parece quemar. Son las crueles y duras condiciones del desierto, en este caso el desierto de Túnez. En ese desierto, una caravana, un grupo van caminando, van atravesando ese desierto. De pronto, en algún momento, el viento cambia. Ellos, los caminantes, saben y distinguen e identifican que algo viene. El viento no es el mismo, se siente un frío en el viento, que confirma efectivamente lo que están viendo al fondo. Cuando levantan su mirada al horizonte, se encuentran con que hay una densa nube, una nube oscura. Se avecina una tormenta. No es una nube de agua, ¿qué más quisieran ellos? Refrescarse en medio de esas condiciones tan áridas y duras del desierto. No es agua, es una tormenta de arena, es una densa y oscura nube de arena. Inmediatamente saben lo que tienen que hacer, tienen que protegerse, tienen que esconderse, tienen que buscar refugio, de lo contrario estarán perdidos. De alguna manera encuentran una grieta, un hueco, algún hoyo, encuentran un lugar donde meterse y se refugian, se esconden mientras pasa esa dura tormenta de arena en el desierto. Luego de un rato, cuando pasó la tormenta, salen de nuevo para reiniciar su camino. Pero, oh sorpresa, cuando se asoman, salen de nuevo a proseguir y ven que el panorama a su alrededor ha cambiado totalmente, no es el mismo. Así de fuerte fue la tormenta de arena. Fue tanta la cantidad de arena que sepultó aquella medio muestra o señal de camino por el que ellos se habían guiado y sabían por dónde ir. Ya eso no estaba, lo había borrado, estaba totalmente tapado. Todo a su alrededor era cúmulos y montones de arena. Estaban perdidos. ¿Dónde quedaba el norte? ¿Hacia dónde el sur? ¿Dónde quedaba el oriente o el occidente? No tenían cómo identificarlo. Estaban totalmente desorientados. Esta caravana, este grupo en el desierto, se encontraron de un momento a otro que habían perdido el camino. No sabían cuál era la senda. No tenían claro por dónde iban, dónde estaban, perdieron el camino. De alguna manera curiosa, levantan su mirada al cielo. Ellos no tienen la tecnología que tenemos nosotros, y si la tuvieran, no tienen cómo usarla. No portan celulares, no tienen tecnología satelital, no tienen brújula, no tienen ningún elemento que les permita usar o en cual apoyarse. ¿Cómo encontrar entonces de nuevo el camino, la senda perdida? ¿Cómo hallarla de nuevo? ¿Cómo volver a casa? Era la pregunta que se hacían, ¿cómo volver a casa? De una manera muy particular, todos los integrantes de esta caravana, de este grupo, levantan su cabeza hacia el cielo. Todos se quedan con su cabeza mirando hacia el cielo. Sus ojos están dirigidos hacia el cielo. Luego de un rato, retoman su camino, de manera firme, paso seguro, encontraron la senda. Retomaron su camino y van otra vez firmes, de camino a casa, regreso a casa, encontraron el camino. No les estoy hablando de personas, de seres humanos. Les estoy hablando de las hormigas, una caravana de hormigas en el desierto. ¿Cómo se orientan estos animales? ¿Cómo hacían para orientarse en medio del desierto? Era la pregunta que se hacía el doctor Rüdiger Wenner, zoólogo de la Universidad de Zurich, en Suiza. ¿Cómo se orientan ellas en un lugar tan árido y tan difícil? Por lo general, y muchas de ellas dejan un rastro químico por donde van, que les permite, siguiendo ese rastro, ese aroma, ese olor químico, les permite regresar a casa. Pero ¿cómo lo harían en el desierto? Era la pregunta que se hacía el doctor Rüdiger. ¿Cómo lo hacían? Porque en el desierto, a esas altas temperaturas y en esas condiciones, cualquier rastro químico en cuestión de segundos o minutos desaparece y en medio de la arena. Entonces, ¿cómo lo hacían? Y se puso en la tarea de investigar. Y encontró que es que las hormigas, la hormiga del desierto, la hormiga del desierto de Túnez, levanta su mirada hacia las estrellas, hacia el cielo. Ellas pueden ver en sus ojos unos patrones de luz polarizada, que es invisible al ojo del ser humano, pero para ellas no es invisible. Y hay unas luces polarizadas que ellas pueden filtrar, mirando hacia el cielo, hacia las estrellas. Y eso les genera un diseño luminoso que les permite orientarse, dependiendo de esa luz, los colores de donde llegan, les permite orientarse y de esa manera encontrar el camino y seguir esa ruta y saber por dónde van o por dónde estaban. Sabe, amigo y amiga, que esta historia de la naturaleza, una historia real, me dejó una gran enseñanza mientras la leía. Estas hormigas levantaban su mirada al cielo, levantan su cabeza al cielo y se orientan mirando al cielo, mirando las estrellas. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, por ocasiones, perdemos el rumbo, perdemos el camino, perdemos la senda? Nos encontramos en algún momento de nuestra vida preguntándonos qué pasó.
¿En qué momento perdí el camino? ¿En qué momento me fui de casa? ¿En qué momento me alejé tanto de Dios? ¿En qué momento perdí esa comunión tan íntima que tenía con Él? ¿Te ha pasado? ¿Estás viviendo esa situación que te preguntas una y otra vez? ¿En qué momento perdimos esa intimidad con Dios? Esa cercanía con el Padre. Esos momentos en que entraba a mi cuarto y le hablaba a Él y lo oraba y lo sentía tan cerca que lo podía sentir, casi que lo podía tocar. Esos momentos en que yo entraba y simplemente abría la Biblia, entraba a su presencia o a la iglesia y abría la Biblia y cada versículo saltaba a mis ojos como Él hablándome de manera audible y directa. ¿Qué pasó con esos momentos? ¿Te ha pasado que nos preguntamos qué ocurrió? ¿Qué pasó con mi relación con Dios? ¿En qué momento perdimos el camino? ¿En qué momento nos fuimos de casa? ¿En qué momento nos alejamos tanto para estar como estamos ahora? ¿Qué pasó con esa cercanía que teníamos con Dios? ¿En qué momento nos volvimos religiosos? ¿En qué momento perdí ese primer amor, esa pasión, esa llama que encendió el Señor un día en mi corazón? ¿Qué nos hizo perder el camino? ¿Qué nos sacó del rumbo? ¿Qué nos hizo salir de casa y ahora estar como estaban esas hormigas en ese momento? Sin saber dónde estaban, cuál era el norte, cuál era el sur, cuál era el oriente, el occidente. ¿Te has encontrado en alguna situación así? Yo más de una vez. Situaciones en las que me preguntaba, Señor, ¿en qué momento perdí el camino? ¿Cuándo me alejé tanto de ti? ¿Qué pasó? Algunas veces lo sabemos, otras veces no, pero en algún momento nos sentimos tan lejos de casa, tan alejados de Dios y queremos regresar a ese camino y en nuestro interior hay esa llama que sigue ardiendo y nuestro Dios a través de su Espíritu Santo llamándonos, haciéndonos sentir que nos espera en casa, que anhela que volvamos. Él anhela celosamente, nos anhela a nosotros y Él quiere que tú y yo volvamos a ese camino. Si eres tú el que está viviendo esa situación, que sientas que perdiste el camino, que perdiste el rumbo, que quieres volver pero ha sido difícil, ha sido imposible, que no sabes cómo, que perdiste el rumbo, que quieres encontrar ese camino, que quieres volver a casa pero no has podido, no sabes cómo y lloras y te preguntas ¿cómo lo hago? ¿Cómo vuelvo a ser lo que era antes? ¿Cómo recupero mi intimidad con Dios? ¿Cómo vuelvo a ser ese que fui cerca del Señor? Hoy es el día de salvación, ¿sabes? La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 6, verso 6, dice la palabra del Señor, anda perezoso. Mira lo que dice Proverbios 6, 6, anda perezoso, fíjate en la hormiga. Dice Proverbios 6, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Qué tremenda la palabra de Dios. Como el Señor dice a través de ese versículo, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace. Parece que ya saben discernir, distinguir, leer las señales del cielo. ¿Sabes que no es tan complicado? No es difícil, es simplemente volvernos a Él. A veces nosotros lo hacemos difícil ese retorno a Él, el volver a casa. Creemos que tenemos que hacer un montón de cosas, que depende de nosotros, que estás en nosotros, recuperar el camino, hacerlas. No está en nosotros, está en su pura gracia divina salvadora. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es como las hormigas, fíjate en la hormiga, dice la palabra de Dios, fíjate en la hormiga. ¿Por qué no aprender hoy de esto, de esta enseñanza que nos dejan las hormigas del desierto de Túnez? Algo tan sencillo como levantar su mirada al cielo. Levantan su cabeza y miran al cielo. Hoy es día de que hoy tú y yo levantemos nuestra cabeza y miramos al cielo, nos acerquemos a Jesús y le digamos cuánto nos hace falta, cuánto lo extraño, cuánto me hace falta, cuánto te necesito, Jesús. Es una oración tan sencilla, pero que debe salir de tu corazón. Es fácil, es solamente que vuelvas tu mirada a Jesús y le digas, Señor, te extraño, Señor, te necesito, Señor, quiero volver, pero no puedo, no encuentro cómo, Señor, perdí el camino, pero necesito recuperarlo. Jesús, ayúdame. Estoy seguro que si haces esa oración con todo tu corazón, vas a ver cómo te encuentras de nuevo en casa, vuelves a sentir ese abrazo del Padre, vuelves a sentir ese amor de Jesús, te vuelves a encontrar una vez en casa, vas a ver cómo Él es tanto el amor de Dios, que para Él el tiempo no ha pasado, que ese lugar donde tanto nos alejamos, en un momento, en un instante en que volvemos nuestra mirada a Él, otra vez está ahí, abrazándonos, amándonos como siempre lo ha hecho, como nunca ha dejado de hacerlo y nunca lo hará. Vuelve tú a Jesús. No importa qué tan lejos te fuiste, qué tan hundido sientes que estás, qué tan profundo sientes que caíste, no importa. Si es ahí donde estás, levanta como esas hormigas, levantas tu cabeza al cielo, levantas tu mirada a Jesús y desde lo profundo de tu corazón le dices, Jesús, te extraño, te necesito, te anhelo, quiero volver a estar contigo como antes, quiero volver a que estés en mí, seas mi Señor, no me quiero volver a alejar de ti. Hoy es día de salvación, créeme que estoy seguro que el Señor está anhelándote y está esperando. Es tan sencillo como una oración. No es complicado, no es difícil. Simplemente levantemos nuestra mirada a Jesús, levantemos nuestra mirada al cielo. Para terminar, te dejo con esta promesa que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6,
Segunda Corintios capítulo 6, verso 2. Esto te dice el Señor, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Solo que levantes tu mirada a Jesús, y Él te traerá de nuevo a casa. Te encontrarás de nuevo en casa con el Padre. Oremos. Padre, te pido perdón, Señor, porque me alejé de ti. Y en algún momento perdí el rumbo, perdí el camino, perdí la senda. Me fui de casa, me perdí, Señor, perdóname. Te necesito, Jesús. Me haces falta, te anhelo con mi corazón, en mi corazón. Te necesito. Quiero volver a estar junto a ti. Quiero entrar de nuevo a casa. Quiero regresar y no salirme nunca. Te necesito, mi Dios. Perdona mi pecado. Límpiame con tu sangre. Señor, y me arrepiento de mi maldad, de mi rebeldía, de mi terquedad, de mi obstinación. Me arrepiento y te pido perdón en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, vuelvo de nuevo a casa. Vuelvo de nuevo a casa por tu sangre, por tu amor, por tu perdón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si estás acá en Medellín y no te reúnes en alguna iglesia, déjame invitarte a Iglesia Cristiana Ministerios Moriah. Acá te dejo el enlace en la descripción del video, cómo contactarnos. Nos gustaría recibirte con los brazos, te recibiremos con los brazos abiertos, conocerte. Eres bienvenido, bienvenida. Todos los domingos a las 10 de la mañana nos estamos reuniendo en este lugar. Suscríbete al canal si no lo has hecho, de esa manera me apoyas para que este mensaje se siga difundiendo. Dale un me gusta, compártelo si fue bendición para ti. Y gracias por estar ahí hasta el final. Dios te continúe bendiciendo.